1 de septiembre de 1939. Tras una falsa acusación de que los polacos habían atacado unas oficinas de la radio alemana, Hitler lanza una campaña de represalia contra Polonia, la cual acabaría desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Polonia se ve inmersa en una guerra en dos frentes al mismo tiempo, ya que fue también invadida por la Unión Soviética el 17 de septiembre. Varsovia se rinde oficialmente el 28 de septiembre y un día después, la Alemania nazi y la Unión Soviética se reparten el país de acuerdo al pacto de no agresión firmado previamente por ambos. Tras consumar la invasión, los alemanes reprimen sin piedad al pueblo polaco, pues consideran que son racialmente inferiores. Por ese motivo, miembros de las SS, la policía y las unidades militares alemanas llegan a Polonia con el objetivo de matar a miles de polacos. Sus objetivos principales son la nobleza, el clero y los intelectuales polacos. Aproximadamente 1,8 millones de judíos residentes en este país son encarcelados en guetos. Sin embargo, tras la invasión nazi de la parte polaca perteneciente a la Unión Soviética, fueron más de 3 millones los judíos polacos deportados a campos de concentración nazis. Uno de esos centros es Stutthof, y una de sus guardianas más infames fue Wanda Klaff. Wanda Kalaczynski, más conocida como Wanda Klaff, nació el 6 de marzo de 1922 en Danzig, la actual Danzig. Sin embargo, por aquel entonces era considerada una ciudad-estado llamada Ciudad Libre de Danzig. Sus padres eran de nacionalidad alemana y su padre, Ludwig Kalaczynski, era maquinista. La Ciudad Libre de Danzig se creó tras la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania unas duras sanciones territoriales, militares y económicas. Una de ellas obligaba a Alemania a ceder Prusia Occidental al recién reconstruido Estado polaco. En este tratado se incluía que la ciudad de Danzig, de etnia mayoritariamente alemana, pasaría a estar bajo la protección de la Sociedad de Naciones. No obstante, su administración recaía en Polonia. La Sociedad de Naciones fue la primera organización intergubernamental mundial, cuya misión principal era mantener la paz mundial. Este tratado suponía una auténtica humillación para el pueblo alemán, que vio con resentimiento cómo se perdía esta ciudad de mayoría alemana. Por ello, cuando Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder en enero de 1933, uno de sus principales objetivos fue anular las disposiciones militares y territoriales del Tratado de Versalles. Después de que en mayo de 1933 el partido nazi se convirtiera en el principal partido político en Danzig, el sentimiento antipolaco aumentó, intensificándose las medidas de germanización y segregación. Toda oposición a los nazis fue reprimida y varios opositores políticos fueron encarcelados y asesinados. Los derechos de los polacos de esta ciudad fueron continuamente violados y limitados por la administración local nazi. Como resultado de estas políticas, se prohibió alquilar cualquier tipo de recinto a escuelas polacas. Además, la admisión de niños en estos centros educativos también quedó prohibida, provocando que tan solo existieran 7 escuelas privadas polacas en toda la ciudad. Sin embargo, en 1937 se exigió que todos los niños polacos que acudían a estos centros fueran enviados a escuelas alemanas. Todo ello bajo la amenaza de intervención policial. Asimismo, se llevaron a cabo ataques continuos contra escuelas y jóvenes polacos. En 1935, la comunidad judía de Danzig acudió a la Sociedad de Naciones en busca de ayuda, pero en aquel momento la organización era demasiado débil para poder intervenir en el conflicto. A partir de 1937, se prohibió la contratación de polacos en empresas alemanas y al mismo tiempo se despidió a todos los empleados de origen polaco. También, el uso del polaco fue fuertemente restringido en lugares públicos y no se les permitía acudir a bares y restaurantes, sobre todo a aquellos que eran propiedad de alemanes.
Tras la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938, donde se produjeron una serie de violentos disturbios contra los judíos en toda la Alemania nazi, se implantaron las leyes raciales de Nuremberg. Al endurecerse la legislación contra los judíos, la mayoría de ellos decidieron emigrar de Danzig, quedando tan solo 4.000. Sin embargo, la comunidad judía y el gobierno decidieron cooperar y el 17 de diciembre de 1938, los judíos de Danzig anunciaron públicamente que estaban dispuestos a marcharse. Cuando estalló la guerra, el 1 de septiembre de 1939, las fuerzas militares polacas resistieron en la ciudad hasta el 7 de septiembre. Hasta 4.500 ciudadanos polacos fueron detenidos y asesinados. En Danzig, cientos de prisioneros fueron sometidos a crueles ejecuciones con guillotina y a experimentos, los cuales incluyeron la castración de hombres y la esterilización de mujeres, pues eran considerados peligrosos para la pureza de la raza nórdica. El sistema judicial fue una de las principales armas que los nazis usaron para exterminar a los polacos de la ciudad. En sus veredictos, afirmaban que los polacos eran infrahumanos. Cuando Danzig se unió a Alemania en septiembre de 1939, solo quedaban 1.600 judíos en la ciudad. La emigración continuó hasta el otoño de 1940 y a finales de febrero de 1941, los 600 judíos que quedaban en la ciudad fueron deportados a Polonia. En septiembre de 1939, los alemanes establecieron el campo de Stutthof, situado a unos 35 kilómetros al este de Danzig. El campo original, conocido como el Campo Viejo, estaba rodeado por vallas de alambre de espino y contaba con 8 barracones construidos por los propios prisioneros en 1940. El campo fue creado a través del proyecto de limpieza étnica alemán, cuyo principal objetivo consistía en eliminar la élite de la sociedad polaca, entre los que se encontraban miembros de la inteligencia y líderes religiosos y políticos. Incluso antes de la guerra, los alemanes ya habían creado listas de personas que debían ser detenidas. Asimismo, las autoridades nazis revisaban en secreto lugares adecuados para establecer campos de concentración cerca de los lugares de residencia de estas élites. Originalmente, Stutthof era un campo de internamiento civil administrado por el jefe de policía de Danzig. En noviembre de 1941, este centro se convirtió en un lugar para la educación laboral de prisioneros políticos y de personas acusadas de indisciplina. En ese momento era gestionado por la SD, la Policía de Seguridad alemana. Finalmente, en enero de 1942, Stutthof se convirtió en un campo de concentración regular bajo la jurisdicción de las SS. En 1943, el campo se amplió, incrementando el número de barracones a 30 y rodeándolos con alambradas electrificadas. En esta ampliación también se añadieron un crematorio y una cámara de gas, ya que este centro fue elegido para participar en la solución final en junio de 1938. La capacidad máxima de la cámara de gas era de 150 personas por ejecución. Con el tiempo, se establecieron hasta 105 subcampos dependientes de Stutthof, todos ellos ubicados en el norte y el centro de la Polonia nazi. Decenas de miles de personas, quizás hasta 100.000, fueron deportadas al campo de concentración de Stutthof. Los presos eran principalmente polacos, no judíos. Las condiciones en este centro eran brutales. Muchos prisioneros murieron en epidemias de tifus que asolaron el campo en el invierno de 1942 y de 1944. Asimismo, todos aquellos que las SS consideraba como demasiado débiles o enfermos para trabajar eran automáticamente gaseados en la cámara de gas. El gaseado con gas Zyklon B comenzó en junio de 1944. Hasta 4.000 reclusos, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados con este método. Los médicos del campo también mataron a prisioneros enfermos o heridos con inyecciones letales de fenol. En total, más de 60.000 personas murieron en el campo de concentración de Stutthof y sus subcampos. Hasta 1942, casi todos los reclusos eran polacos. Sin embargo, el número de internos aumentó considerablemente en 1944 con la llegada masiva de judíos.
El primer contingente de 2.500 prisioneros judíos llegó de Auschwitz en julio de 1944. En total, 23.566 judíos, entre ellos 21.817 mujeres, fueron trasladados a Stutthof desde Auschwitz. El personal del campo estaba formado por guardias de las SS y después de 1943 por auxiliares ucranianos. Uno de los subcampos más importantes del complejo de Stutthof era el centro de prisioneras de Bromberost, situado en Bydgoszcz. Tras su fundación, las SS comenzaron a reclutar a mujeres de Danzig y de ciudades vecinas con el objetivo de entrenarlas para ser guardias de este campo. Una de esas mujeres fue Wanda Kalaczynski. Después de terminar la escuela en 1938, Wanda trabajó en una fábrica de mermelada hasta 1942. Ese mismo año dejó su trabajo y se casó con Billy Claff, convirtiéndose en ama de casa. Sin embargo, esto cambió en 1944, cuando consiguió un puesto como guardia en Praust, el subcampo del Stutthof. Ocupó ese mismo puesto en Ruszocin, otro campo del Stutthof, a donde llegó el 5 de octubre de 1944. En ambos centros, Claff se hizo tristemente célebre por el brutal trato que daba a las prisioneras, a las que golpeaba y pateaba sin motivo alguno hasta dejarlas inmóviles. Cuando estaba de muy mal humor, ahogaba a las reclusas en barro o las apaleaba hasta la muerte. La evacuación de los presos del complejo de campos de Stutthof, en el norte de Polonia, comenzó en enero de 1945. Cuando la evacuación final se inició, casi 50.000 personas se encontraban recluidas en este lugar. De ellos, unos 5.000 fueron enviados a la costa del mar Báltico, donde se les obligó a tirarse al agua para, posteriormente, ser ejecutados. El resto de los prisioneros fueron enviados en dirección a Lauenburg, en el este de Alemania. Sin embargo, se quedaron aislados a causa del avance de las tropas soviéticas. Ante esta tesitura, los dirigentes nazis decidieron mandar a los supervivientes de regreso a Stutthof, marchando en condiciones invernales severas y tratados de forma brutal por los guardias de las SS. Miles murieron durante la marcha. A finales de abril de 1945, los nazis se vieron obligados a sacar al resto de presos a través del mar, pues las fuerzas soviéticas habían rodeado por completo el campo de concentración de Stutthof. De nuevo, cientos de personas fueron obligadas a arrojarse al mar para a continuación ser ejecutados. Se calcula que más de 25.000 prisioneros, uno de cada dos, murieron durante la evacuación de Stutthof y sus subcampos. Cuando las fuerzas soviéticas liberaron el centro el 9 de mayo de 1945, solo encontraron a un centenar de reclusos que habían logrado esconderse durante la evacuación final del campo. Wanda Claff había escapado del campo a principios de 1945. A pesar de ello, en junio de ese mismo año, fue detenida en casa de sus padres. Estando ya en prisión, enfermó de fiebre tifoidea. Claff fue juzgada en el primer juicio de Stutthof, el cual comenzó el 25 de abril de 1946. Durante el proceso dijo: «Soy muy inteligente y estaba muy entregada a mi trabajo en los campos. Golpeaba al menos a 2 prisioneros cada día». El juicio terminó el 31 de mayo, cuando Wanda Claff fue condenada a morir en la horca. Su ejecución se celebró públicamente, convirtiéndose en un terrible espectáculo al cual asistieron decenas de fotógrafos que grabaron toda la escena. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia solo se llevaron a cabo 3 ejecuciones públicas de criminales de guerra. Una de ellas tuvo lugar en la colina de Biskupia Górka, cerca de Danzig, antigua Danzig. Cuando el 4 de julio de 1946, 11 criminales nazis del campo de concentración de Stutthof, entre ellos Wanda Claff, fueron ahorcados, 200.000 personas estaban presentes. Ese día la colina de Biskupia Górka vivió un auténtico asedio. 3 días antes los periódicos habían informado de la fecha de la ejecución. Empresas e industrias anunciaron que sería un día libre para sus trabajadores e incluso les proporcionarían transporte para que pudieran acudir al acto. De esta forma, todos podían presenciar la ejecución.
Debido a la enorme expectación, la milicia y el ejército tuvieron dificultades para controlar a la enorme multitud. Asimismo, las fuerzas de seguridad temían que se produjera un linchamiento en cualquier momento. El 4 de julio hacía mucho calor. El sol brillaba. A las 5 en punto de la tarde, 11 camiones trasladaron a los prisioneros al campo de ejecuciones. Todos ellos tenían las manos y las piernas atadas con cuerdas. Cada camión se encargó de transportar a un criminal. En total había 11 presos, 6 hombres y 5 mujeres. Los vehículos pasaron por debajo de la horca y los condenados fueron obligados a permanecer de pie en las plataformas montadas para llevar a cabo la ejecución. Antiguos prisioneros de Stutthof, vestidos con sus uniformes de rayas, se ofrecieron voluntarios para ser los verdugos. Fueron ellos quienes pusieron la cuerda alrededor del cuello de los condenados. A diferencia de las otras 4 guardianas del Stutthof, Wanda Klaff, que en aquel momento tenía 24 años, fue ahorcada por una mujer. La ejecución se planificó de manera que los 11 condenados, al ser ahorcados, no cayeran desde una altura demasiado grande. Con este método de ahorcamiento, las sogas no podían romper el cuello de los criminales, por lo que se producía una muerte lenta y dolorosa por estrangulamiento. Cada ejecución duró entre 10 y 20 largos minutos. El primer criminal en ser ejecutado fue Johann Pauls, antiguo comandante de los guardias de Stutthof. Cuando Pauls estaba siendo conducido a la horca, este se plantó frente al público y antes de ser ahorcado gritó «Heil Hitler». La multitud respondió inmediatamente con insultos. Cuando el cuerpo de Pauls se quedó inmóvil, otro camión se dirigió hacia la horca y otro criminal siguió el mismo destino del comandante. Este espectáculo fue descrito por los presentes como un baile de la cuerda. Mientras los vehículos se movían, los demás condenados tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que les iba a ocurrir en unos instantes. En una ocasión, el conductor de uno de los camiones que transportaba a los presos no consiguió arrancar el motor tras varios intentos. Entonces, un antiguo preso de Stutthof decidió sacar él mismo al convicto del transporte. La multitud saludó y la gente gritó «por nuestros maridos, por nuestros hijos». Cuando murió el último condenado, las fuerzas de seguridad permitieron que la multitud subiera a la horca. La gente arrancó botones, cortó trozos de tela y pateó y destrozó los cadáveres. A continuación, se expulsó a los congregados y sacaron los cadáveres de la horca. Los cuerpos fueron llevados a la Universidad de Medicina de Danzig para utilizarlos como material didáctico en las clases de anatomía. No se derramaron lágrimas por Wanda Klaff. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.